lo mismo, de estar, y siempre repito, con todos vosotros, con todos ustedes. Por educación sería todos ustedes, pero es que como ya os conozco a todos, me puedo permitir tutearos, ¿verdad? Así, bueno, pues así ya me quedo más libre. He traído la Biblia, aunque voy a mencionar bastantes, como siempre hago, bastantes pasajes, y los llevo apuntados aparte para no pasar más tiempo buscando y todo esto. Sabéis que antiguamente, ¿cómo se llamaba, verdad? Los creyentes, los del libro, porque veías por la calle a los hermanos, y en muchas ocasiones conocemos al Señor, y conocemos al Señor, empezamos a estudiar en la iglesia, a aprender, nos comprometemos con la iglesia, nos bautizamos, aprendemos más, vamos a todas las reuniones y nos quedamos con eso. Y no nos damos cuenta de que hubieron, antes que nosotros, otros. Yo recuerdo a la hermana, y hasta con el Señor, que nos habló a mi esposa y a mí del Señor. Era una mujer que lo único que hacía era hablar del Señor. Yo no sé a cuántas personas llevaría a Cristo, pero si digo 50 igual me quedo corta, de verdad, porque llevó a muchas personas al Señor. Y yo me acuerdo cuando no era creyente, que ella me hablaba y me decía, y yo pensaba, ¿verdad? Cuando ella me hablaba decía, qué pesada. Pero vosotros pensar en vuestra vida, en aquel que os habló en su día del Señor. Posiblemente pensaríais lo mismo. Qué pesado. No se cansa de insistirme, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nos quedamos en que, bueno, hemos nacido de nuevo, nos incorporamos en la iglesia y pensamos que ahí se acaba todo. Ya somos creyentes, ya vamos a la iglesia, pero es que nosotros tenemos que ser un poco así de pesados con la gente que no conoce el Evangelio. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer también es seguir evangelizando, seguir trabajando. ¿Y por qué digo eso? Porque voy a hablar en esta mañana del mensaje que tiene el cristiano. En muchas ocasiones nos pensamos que nosotros no tenemos mensaje. Yo hace muchos años estuve predicando en un retiro, no recuerdo si fue en Madrid, del Centro Reto, y bueno, prediqué, fue muy bien. Y bueno, hubieron varios testimonios, subió uno que había sido drogadicto, otro que había estado en la cárcel porque había matado a no sé quién, y invitaron al hijo de un pastor a subir al testimonio. Yo me quedé de piedra cuando subió aquel joven y dijo, hermanos, es que yo no tengo testimonio. El hombre, después de escuchar los testimonios que habían habido antes, se quedó un poco, ¿verdad?, bocabadado, diciendo, ¿yo qué voy a explicar? No he matado a nadie, nunca he robado, nunca me he portado mal, nunca me he emborrachado, nunca, ¿verdad? El que guiaba aquella reunión, recuerdo que le dijo, dice, hermano, dice, tú dices que no tienes testimonio, pero tenías que haber dicho que podías dar gracias a Dios porque habías nacido en un hogar cristiano, que te llevaron a la escuela dominical desde pequeño, que creciste con valores cristianos. Y eso es no tener testimonio. En muchas ocasiones nosotros nos olvidamos de que alguien nos habló, y nosotros también tenemos que hablar y tenemos que predicar el Evangelio. El mensaje del creyente, el mensaje del evangelista está basado en lo que hemos enseñado antes, en el libro. Está basado en la Biblia. De manera que en esta mañana ese va a ser mi tema. La Escritura es indispensable en la vida del creyente, pero no solo del creyente, sino aquel creyente comprometido, aquel que quiere dar testimonio, aquel que evangeliza. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia se puede construir el ministerio y su mensaje. La Escritura es indispensable, ¿por qué? Porque sin la Biblia, los creyentes, los evangélicos, no tendríamos nada que decir, nada que mereciese la pena ser escuchado y ninguna esperanza de obtener resultados. Y cuando hablo de resultados, no estoy hablando de la suerte. Porque cuando una persona testifica a otra y le habla del Señor y le machaca y le va hablando y hablando, eso es lo que sentimos nosotros. Pero es que aquella persona que me habló a mí y a mi esposa sabía, después, claro, que ella estaba orando por nosotros. O sea, no solamente se trata de machacar, permitidme la expresión, sino también se trata de orar. Pero si está basado en la Escritura, el mensaje es muy diferente. ¿Por qué?
porque si está basado en la Escritura, el mensaje tiene un contenido altamente evangélico. ¿Por qué? Porque es la buena noticia de Dios para con los hombres. Otra cosa es que cuando hablamos de la Escritura, lo que explicamos, lo que decimos, respira autoridad. Una persona inconversa, cuando le hablamos de lo que dice la Escritura, puede ser no creyente, pero lo que escucha reconoce que tiene un poder. ¿Por qué? Porque lo que está escuchando, permitidme la expresión, suena a cierto. Y luego también porque la Escritura tiene el poder liberador y transformador que hace libres a las personas. De manera que en esta mañana os voy a hablar yo de 3 características de la Biblia. De su contenido, muchos podrán decir, bueno, yo me he leído la Biblia tantas veces, o conozco mucho la Biblia. Os voy a hablar de la autoridad y os voy a hablar del poder que tiene la Biblia. En esta mañana nos explicaban acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Un personaje prácticamente desconocido en muchas iglesias. No queremos o no se quiere mencionar porque parece que sea patrimonio solamente de unos cuantos y para que no se nos confunda no hablamos de él. Pero la palabra de Dios sí lo hace. La Escritura da contenido al mensaje del evangelista, de manera que voy a empezar con la parte del contenido. El contenido bíblico es esencial. ¿Por qué? Porque el Evangelio proviene de Dios. Dios se quiso manifestar a los hombres. Todos conocen la historia, no os lo tengo que explicar yo, de que Dios obró en el Antiguo Testamento, vio que el hombre estaba condenado, seguía igual o peor que al principio y terminó mandando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Si no fuese porque Dios hubiese querido manifestarse a nosotros, hoy estaríamos prácticamente igual que cuando Pablo visitó Atenas, ¿verdad? Y encontró aquella estatua, al Dios no conocido. Dios ha querido manifestarse a los hombres y a las mujeres. El hecho de que no podamos ni tan siquiera nosotros leer la mente de Dios, la mente de los seres humanos, pues cuánto más difícil nos va a ser entender la mente de Dios. Hoy en día hay psicólogos, psiquiatras y un montón de médicos que tienen muchos títulos colgados en sus paredes que quieren saber acerca de nuestra mente y de lo que pensamos. Si no saben lo que podemos pensar nosotros, ¿cuánto más podemos llegar a la mente de Dios? Yo habré estado pensando, pero ninguno de vosotros sabe lo que yo he estado pensando, ¿verdad? Podríais decir cualquier disparate, pero si no podemos entender, no podemos saber lo que pensamos una persona que tenemos delante nuestro, ¿cómo vamos a saber lo que hay en la mente de Dios? Muchas cosas las sabemos, luego lo veremos, fijaos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice así la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, si los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, ¿cómo podremos saberlos? No hay ascensor, no hay escalera, no hay medio, no hay droga, no hay nada que permita que nosotros estemos o podamos llegar a saber lo que hay en la mente de Dios. Él nos ha revelado muchas cosas que tenemos y en esta mañana veremos alguna de ellas en la palabra de Dios. Pero Dios ha hablado y su palabra ha descendido a nosotros. Fijaos, Isaías capítulo 55, versículo 10, dice así. ¿Y ayer llovió aquí en Argentona o por Mataró llovió ayer? Pues ayer dice así la Escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia, ayer lo pudimos ver, en Barcelona también lo vimos, dice, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice la Escritura, así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios entonces ha revestido, en cierta manera, sus palabras, así como ustedes ahora me escuchan a mí, saben que yo estoy hablando, estoy leyendo la palabra de Dios, sabemos los pensamientos de Dios en parte de aquello que nos ha dejado a través de la Escritura, y gracias a Dios por la Biblia
llamada con justicia palabra de Dios, ¿verdad? Y a través de la cual Dios abre su mente y nos explica el mensaje de salvación para cada uno de nosotros, pero no de salvación solamente para cada uno de nosotros, sino también para todos aquellos que todavía no son de Él. Y que nosotros seguramente tenemos influencia en vida de muchas personas, de compañeros de trabajo, de estudios, vecinos, conocidos, familiares. Nuestro trabajo no se queda, como he dicho antes, en ser creyentes, miembros de una iglesia, asistir a todas las reuniones. No es solamente eso, es seguir dando testimonio. El Evangelio se concentra en Cristo. Recordemos lo que Pablo dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 14 y 15. Fijaos lo que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y el versículo siguiente dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. En muchas ocasiones nosotros ya somos salvos, hemos bajado las aguas, somos miembros de la iglesia, vamos a todas las reuniones, pero persistimos en aquellos que nos rodean, que no conocen al Señor. Sabéis, yo conozco de creyentes, algunos trabajaban conmigo en el banco, que cuando yo hablaba con ellos, nadie de su entorno, nadie de su oficina sabían que eran creyentes esa persona. Y me chocó muchísimo, me chocó muchísimo. Es decir, la Biblia es un libro de salvación. Su propósito es enseñarlos el plan de salvación dado para nosotros, pero para que nosotros también lo demos a otro. Fijaos lo que es dado. Es dado por la Biblia solo por gracia, solo en Cristo, solo por la Escritura, solo a través de la fe. Fijaos que esas tres cosas prácticamente son las tres solas de la Reforma. O sea, es una cosa tan antigua ya pero sigue siendo vigente hoy en día. Y la Biblia se concentra en Cristo, ¿qué? En Cristo crucificado, en Cristo resucitado y Cristo reinando. O sea, que también son tres cosas. Y nos insta a confiar en Él como nuestro Señor. ¿Por qué? Él mismo dijo esas palabras, fijaos, dice: las Escrituras dan testimonio de... Eso lo dijo el Señor Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí. Y en Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. El mismo capítulo, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso, al leer las Escrituras, lo que tenemos que hacer no solamente leerlo como historia, sino es buscar a Cristo en aquello que leemos. Uno de los padres de la Iglesia, San Jerónimo, hace muchos años dijo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Si él lo dijo hace tantos cientos de años, me parece que yo no me equivocaré si digo que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. De manera que tenemos que ir a la palabra de Dios, leerla, pedirle al Espíritu que nos dé luz para entender aquello que leemos. Eso explica que, como creyentes, amemos la Biblia. No es que seamos bibliolátricos o adoradores del libro. Amamos la Biblia porque nos habla de Cristo. Yo me imagino que muchos de los que estamos aquí, a lo mejor en nuestra cartera, llevamos la foto de nuestro nieto, de nuestros padres, ¿verdad? De algún ser querido, y a lo mejor a veces cuando estamos a solas y no lo vemos, cogemos aquella foto y le damos un beso, ¿verdad? Como yo hacía cuando hacía la mili, tenía la foto de la que era entonces mi novia, ¿verdad? Que es ahora mi esposa. Pues tenemos aquello, ¿por qué? Porque nos recuerda y amamos la Biblia no por ser adoradores del libro, sino porque ese libro nos habla de Cristo al que amamos. Igual que nosotros amamos la Biblia, hay muchos que no lo aman, que no la aman. No solamente que no la aman, sino que además la aborrecen. Aborrecen la Biblia, aborrecen a Cristo, y por ese motivo, si evangelizamos o damos testimonios, sufriremos maltrato, condena, insultos,
una situación desagradable. Por eso a veces no me extraña, aunque me duele, que personas creyentes trabajen en un entorno y nadie sepan que es creyente. Que en la escalera no se sepan que esa persona es diferente, porque a lo mejor para Navidad ha repartido un folleto a cada uno de los vecinos o por cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Qué tiene el Evangelio que provoca esa hostilidad? Porque es que ya no es solamente hostilidad, es que a veces llega a ser el odio. Pues os lo voy a decir. El primer punto, la unicidad. La singularidad del Evangelio de Cristo en nuestro mundo, en un mundo que cada vez es más pluralista y todo está bien, todo está bien. Y cada vez es más plural. El decir que solamente Cristo salva, eso está mal visto, por favor. Hay otras religiones y como hoy tienen más ventajas, privilegios, facilidades, los que piensan otras cosas, por los que piensan que solo Cristo salva, son los bichos raros. La segunda parte, por la gratuidad del Evangelio. ¿Os acordáis? Porque por gracia sois salvos. ¿Alguien ha pagado algo alguna vez por ser salvo? No. Hoy en día decir o ofrecer un Evangelio, ofrecer una salvación gratuita, eso es poco menos que decir, ¿pero tú de qué vas? Mucha gente estaría dispuesta a pagar su salvación, a ofrendar el oro y el moro, y algunos lo hacen, engañados, muy posiblemente, ¿verdad? Pero muchos estarían dispuestos a pagar todo lo que fuese. ¿Por qué? Una cosa gratis no tiene que ser buena. Una cosa gratis es como poner un tropiezo a la cruz. Y el tercer punto son los parámetros morales tan altos del Evangelio. Hay que pagar un precio. Los parámetros que nos presenta el Evangelio son otra piedra de tropiezo para aquella gente que quiere vivir una vida, que cuando le hablas de una vida santa, cuando le hablas una vida sin pecado, no quieren. Cada uno quiere vivir su vida, hacer lo que piensa que es correcto y que no está tan mal. De manera que esos son los problemas, que muchas personas todavía aman su pecado. Si somos fieles a Cristo de esta manera, afirmando la unicidad, la autoridad y los parámetros morales, sufriremos por causa del Evangelio. Y quizás por ese motivo muchos creyentes no testifican. Cuando el Señor vemos que fue azotado, que le escupieron, que le castigaron, que fue perseguido. Pero claro, a nadie, eso no nos gusta a nadie, ¿verdad? Porque hoy en día, según qué cosas podrías decir como creyente, podrían estar, no digo mal interpretadas, pero precisamente por no ajustarse a esos tres parámetros, a la unicidad, a la gratuidad o a los parámetros morales, podrían condenarte por decir, ¿tú quién eres para decir que solamente hay un Salvador? ¿Tú quién eres para decir que no tienes que practicar tal o cual pecado? No los menciono porque si alguno lo escucha hasta te pueden denunciar hoy en día por según qué cosas dices, ¿verdad? Esa es lo que tiene que ver con uno de los puntos. El otro punto, la autoridad del mensaje. La autoridad del mensaje no es del mensajero. La autoridad del mensaje, si el mensajero es bíblico y habla con la Biblia, por decirlo de alguna manera, en la mano, el mensaje es divino. La palabra autoridad cada vez también es una cosa más desagradable. ¿Por qué? Porque nadie se quiere sujetar a una autoridad. Muchos quieren buscar la libertad en lugar de someterse a una autoridad. ¿Os acordáis de aquel pasaje donde nos habla del yugo en Cristo? Dice que si estamos sobre el yugo, Él nos ayuda a llevarlo. Y hoy en día, cuando a una persona le pones a un yugo, lo único que hace es que, ¿por qué tengo que someterme? ¿Tengo que estar sujeto? ¿Tengo que obedecer? La Biblia nos habla de otra manera acerca del yugo. En el año 1960, cuando hubo la revolución, muchas personas se rebelaron contra la Iglesia, el Papa, la escuela, contra la Biblia, todo esto.
Pero algunos psicólogos todavía hoy enseñan que ese libertinaje que muchos jóvenes buscan es una cosa efímera, que en cierta manera lo que están buscando es una autoridad que los sepa guiar en cierta manera. Lo que pasa es que cuando hablas de la palabra autoridad o de someterte, la gente no quiere saber nada. Los seres humanos ansían una palabra de autoridad, una palabra que les puedan confiar. ¿Y sabéis cuál es la única palabra en la que podemos confiar? La Biblia. Es la única palabra en la que podemos confiar. Los auténticos evangelistas, estos evangelistas que muchos ya no están entre nosotros, pero que nos quedan documentos de sus predicaciones, que hablan acerca de Cristo y son totalmente cristocéntricos, sabían lo que creían y proclamaban con convicción el Evangelio. En la era posmoderna hoy en día se está negando que la verdad exista, o dicen que hay muchas verdades. Tú tienes tu verdad, escoge la verdad que más te apetezca. Eso es lo que se nos está presentando hoy en día. Pero al decir esto parece que todo es muy simple, pero quiero destacar dos aspectos importantes. La palabra de Dios no incluye todo lo que quisiéramos saber. Esta mañana alguien orando, me parece, comentaba de que hay cosas que todavía no sabemos. Es verdad, pero fijaos, Camilo José Cela, que fue Premio Nobel de Literatura en 1989, dice la historia que un día estaba en Madrid, en uno de aquellos, no sé si aún existirán en Madrid, los limpiabotas. ¿Os acordáis? Aquello que ibas al metro, ponías el zapato allí y se ponían a sacarle lustre a los zapatos, ¿verdad? Y el limpiabotas se dirigió a Camilo José Cela y le dijo: ¿estará usted orgulloso con el premio que ha recibido de ser una de las mentes más sabias de este mundo? La respuesta de él fue: daría todo lo que sé por saber lo que no sé. Bueno, Camilo José Cela no inventó nada, porque cientos de años antes, Descartes le hicieron también una consulta parecida, diciendo que era tan sabio, y él dijo, fue más humilde, dijo: daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. De manera que muchos de nosotros no sabíamos. Querríamos saber todo acerca de Dios, querríamos saber, vamos, el oro y el moro. Pero fijaos lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de estas leyes. Fijaos que aquí la verdad se divide en dos partes. Nos está hablando de las cosas secretas que pertenecen a Dios y las cosas reveladas, que son las que sabemos. Y si no las sabemos es porque no las hemos leído o no nos hemos preocupado. Pero hay otras cosas que son reveladas. Aquí vemos que hay esas dos clases, ¿verdad? Por ese motivo en muchas ocasiones los creyentes son una combinación entre dogmatismo y agnosticismo. Dogmatismo acerca de las cosas que sabemos y han sido reveladas y están muy claramente escritas. Y agnósticos en cierta manera porque hay cosas que no entendemos, pero claro, como yo soy el profesor, como soy el pastor, como soy el... pon el título que quieras, tengo que dar una respuesta. Y a veces ahí se mete la pata. En vez de reconocer y decir, pues no lo sé. Yo me acuerdo, uno de mis mentores, que fue Antonio Martínez Sagao, en cierta ocasión discutíamos sobre un tema, pero ¿y si esto es así y esto es asá? Porque puede ser así, porque puede ser asá. Y una cosa que me dijo se me quedó, y os la comparto. Me dice, mira, si en la Escritura no está lo que estás buscando que sea, lo que encuentres que está, quédate con eso. No le des más vueltas. ¿Qué sucede hoy en día? Que hoy en día se están haciendo barbaridades, y no voy a mencionar aquí cuáles, luego si queréis os las explico, aunque muchos ya seáis conscientes de lo que está pasando por ahí en este mundo evangélico, ¿verdad?, que no tienen ni pies ni cabeza con lo que la Biblia enseña. Incluso además en muchas ocasiones lo condena. Pero se está llevando a cabo porque estamos viviendo ya en el siglo XXI, las cosas han cambiado y nos vienen a decir aquello de que si el Señor estuviese aquí otra vez, pues seguramente que lo volverían a crucificar.
nos están diciendo cosas que no son. Muchos de nuestros problemas surgen cuando no respetamos esa distinción de las cosas que están escritas y claras a aquellas cosas que luego queramos inventarnos o darnos la aplicación o la enseñanza. Y luego decimos aquello de que es que la Biblia no es la palabra de Dios. Eso yo lo he escuchado y ya está muy de moda también. Contiene la palabra de Dios, pero claro, el que te dice eso es tan santo que él sabe lo que es y lo que no es palabra de Dios. El que te dice eso es tan espiritual que él sí que puede discernir y puede hablar aquello que no está escrito, o aquellas cosas que se nos han ocultado de la Escritura, que no se nos ha revelado, él sí que sabe. Es muy triste. Fijaos la humildad que tenían los apóstoles. Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, son pasajes muy conocidos que conoceréis, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Pablo en primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Si dos de los principales apóstoles reconocieron su parcial ignorancia, pienso que es justo que nosotros también reconozcamos esa parcial ignorancia, incluso con más motivo que ellos. Confieso que me gustaría ver entre los líderes cristianos más confianza en lo que Dios ha revelado y más humildad evangélica en aquellas cosas que no están reveladas o que la palabra de Dios condena y hoy te dicen que bueno, pero estamos en el siglo XXI, de manera que ya se pueden hacer. Es una pena. La palabra de Dios debe de ser interpretada. Los reformistas del siglo XVI hablaban de la transparencia de las Escrituras, es decir, que son muy claras. Yo recuerdo un hermano que venía a la iglesia, que ya está con el Señor hace muchos años, que me decía: es que el Evangelio es tan claro que si se lo explicas incluso a un niño lo puede entender. Y es así. En muchas ocasiones nosotros somos los que retorcemos las cosas. Hasta un niño puede comprender el plan de la salvación. Pedro confesó en algunas de las cartas, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice que algunas de las cartas son difíciles de entender. Eso para Pedro. Pero hoy en día no. Hoy en día todos son más sabios que Pedro, que Juan y que todos los que nos precedieron y que están ahí en la Escritura, ¿verdad? La razón principal de algunas partes que no son oscuras tienen que ver con las culturas. Dios no gritó desde el cielo verdades para todo el mundo igual. Las habló en cada manera, en su tiempo y para una circunstancia. Fijaos los 4 evangelios. Los 4 evangelios presentan el plan de Dios, hablan de la muerte de Jesús, de su resurrección, de cómo estaba con los discípulos, pero hay un evangelio escrito para los judíos, otro para los gentiles. Cada uno escribió en un contexto distinto y Dios, siempre que hablaba, lo hacía de acuerdo a un contexto. Hoy en día me parece que los que estamos descontextualizados somos nosotros. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fijaos, voy a hablar de humildad y diligencia, y oración y estudio. Esas cosas van unidas. Por eso no todo ha sido revelado, y todo lo que ha sido revelado en muchas ocasiones es difícil de entender. La Biblia tiene una autoridad única en el evangelismo. Vamos a ella con confianza, la estudiamos con cuidado, con esfuerzo, nos humillamos ante ella, oramos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Lo llevo apuntado, no estoy diciendo lo del Espíritu Santo porque lo ha mencionado Manuel antes, lo llevo apuntado porque lo creo así. El tercer punto, el del poder. La Biblia da poder al mensaje del evangelista. Es importante distinguir que son cosas diferentes, autoridad y poder. La autoridad es principalmente subjetiva,
Es la convicción con la que predicamos o con lo que yo ahora me estoy dirigiendo a todos vosotros, ¿verdad? Pero el poder es objetivo. El poder que la palabra de Dios es el poder que tiene la palabra de Dios sobre los que escuchan. Yo os puedo hablar muy bien, pero yo no tendré ningún tipo de poder si no me baso en la Escritura. Y si algo cambia en vuestras vidas, será a través de la palabra de Dios. Yo no tengo el poder que tiene la palabra de Dios, pero sí puedo compartir la palabra de Dios. Y la verdadera predicación del Evangelio combina esas dos cosas, autoridad y poder. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Fijaos él mismo cómo lo enseñaba. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder. Y fijaos lo que dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fueron entre vosotros por amor de vosotros. El Espíritu Santo es el que da poder y convicción cuando nosotros predicamos a Cristo o cuando nosotros evangelizamos a aquellos familiares, conocidos, vecinos, compañeros de estudios o a lo que tú quieras. Hay poder en el Evangelio y creo que todos podemos hacernos ecos de la aportación que Pablo decía en Romanos 1:16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Muchas personas no quieren hablar del Evangelio, no quieren predicar a Cristo para no pasar vergüenza. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. ¿Sabéis en la palabra original de poder en el Nuevo Testamento? ¿Sabéis qué palabra usa? Utiliza la palabra dinamis. ¿Sabéis el vocablo dinamis para qué se usó a partir del año 1840 y pico? Para dar el nombre a lo que hoy conocemos como dinamita. Cuando se inventó la dinamita, era una mezcla de nitroglicerina con no sé qué más, en el año 1840 o 1860 y pico, esto tan potente, ¿qué nombre le daremos? ¿Cómo se llamará? Claro, lo otro ya era nitroglicerina, pero ¿esto cómo se llamará? Pues porque es poder de Dios, es dinamis, es dinamita. El nombre de dinamita cogió su nombre de ese vocablo del Nuevo Testamento, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. La misma Biblia enfatiza su poder. Y os voy a citar algunas partecitas de unos versículos que todos conocéis para fijaos el poder que tiene la Biblia. Dice que es como fuego. La Escritura dice que su palabra es como fuego, que quema la escoria, que es como martillo, que rompe la piedra en pedazos y la hace añicos, que es como semilla, que germina y lleva fruto, que es como comida, que alimenta y te fortalece, que es como buenos pastos, que es aquel lugar donde puedes descansar y sentirte a gusto, que es como una espada. ¿Os acordáis en Efesios cuando habla de la armadura del soldado y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Esa es la palabra de Dios. Nunca deberíamos separar la palabra del Espíritu. Algunos cristianos tienen gran confianza en el Espíritu Santo. Los hay muchos que tienen mucha, quizás demasiada, pero que no estudian ni exponen la Biblia. Y a la hora que van a predicar, van con la Biblia. ¿Y de qué vas a predicar hoy? No lo sé. El Espíritu me dará palabra. Y yo eso lo he escuchado. Y me imagino que no soy el único, por lo que veo, ¿verdad? Hay muchos que tienen mucha confianza en el Espíritu Santo, pero no estudian ni van a la Escritura para prepararse. Otros cristianos son grandes estudiosos de la Biblia y tienen 15 bibliotecas en casas llenas de libros. Y a lo mejor hasta los han leído. Pero nunca se han puesto de rodillas para pedirle a Dios sabiduría, ni han abierto la Biblia y le han pedido al Espíritu Santo que le ilumine para aquello que van a estudiar y para prepararse. Dado que la Biblia es la palabra de Dios, debemos de leerla como no leemos ningún otro libro. Yo diría de rodillas,
Ahora tristemente no me puedo poner de rodillas porque por mi peso y tengo las dos operadas. Y os voy a confesar algo que no sé si os lo he dicho alguna vez, pero la semana pasada lo hablaba con un hermano. La semana pasada comí con Juan Marcos Mena, que todavía hace años entraba mucho en las cárceles, todavía entras, y le comenté algo que me pasó hace muchos años y fue una lección que recibí de parte de Dios. Tiene que ver con lo de las rodillas. Entonces no estaba operado ni me dolían. Estoy hablando de hace 35 o 40 años. Recuerdo que quedé con él para proyectar una película, me acuerdo que fue en la Capilla de la Modelo, a las 4 o las 5 de la tarde. Y luego por la noche tenía yo una reunión para compartir con un campamento de gedeones en Barcelona, en el Eixample, no recuerdo la calle, y tenía que compartir la palabra allí, de manera que yo salí del banco, me fui a la Modelo y estaba con Juan Marcos en la capilla. Antes de que viniesen los presos ya habíamos montado la pantalla, la película que íbamos a hacer y todo, ya estaba todo preparado, y Juan Marcos y yo estábamos sentados en el banco. Yo se lo recordaba la semana pasada, y él me dice: vamos a orar. Yo le dije: muy bien. Él se levanta del banco, se arrodilla y me dice: ¿no te arrodillas? Y yo, que soy tan listo, le dije: no, porque el Señor no mira cómo te pones, el Señor mira el corazón. Ala, chúpate esa. Bueno, proyectamos la película, terminamos la reunión, nos despedimos, yo cojo el coche, me voy no recuerdo la calle, Provenza, no me acuerdo, sé que era en el Eixample, me voy con el coche allí y había una reunión de gedeones del campamento de Barcelona en un piso. Éramos 8 o 9 hermanos, todo hombres, y estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor, cada uno sentado en su silla. Bueno, yo comparto el pasaje que me dijeron que compartiese, termino mi función, por decirlo de alguna manera, y dicen: bueno, ahora vamos a tener un tiempo de oración. Me parece bien. Yo sigo sentado en la silla y veo que todos se levantan, le dan la vuelta a la silla donde estaban sentados y se arrodillan. Os vais a creer que se me cayó la cara de vergüenza y tuve que decir: Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué me quieres decir? En muchas ocasiones polarizamos, en muchas ocasiones leemos mucho y no buscamos la dirección del Espíritu. En otras muchas ocasiones, otros se fían o confían, que no está mal, mucho en el Espíritu, pero no se preparan. Dado que la Biblia es la palabra de Dios, debemos de leerla como ningún otro libro, de rodillas. Y si no puedes de rodillas, en humildad, en oración, pidiéndole al Espíritu que te dé luz para entender y para sacar de aquello que tú leas lo más importante para poderlo dar. Pero dado que también la palabra de Dios son libros que están escritos por hombres, inspirados, pero por hombres, también debemos de leerlas con pulcritud y sabiendo también no solamente lo que estamos leyendo, sino viendo el texto y el contexto en el cual está escrito. Cuando leemos la Biblia no estamos leyendo un tebeo ni una novela, ni estamos leyendo la palabra de Dios. Y debemos tener esa responsabilidad, porque debemos de reconocer la autoría de la Biblia, de manera que eso nos enfoca a leerla de esas dos maneras. El evangelismo o el cristianismo sin la Biblia es inconcebible, es imposible. ¿Por qué? Porque sin la Biblia el mensaje del creyente, el mensaje del evangelista no tiene ni contenido, ni autoridad y mucho menos poder. Es la Biblia la que da contenido al mensaje del evangelista. Un Cristo crucificado, resucitado y que puede vivir en tu vida. La autoridad para proclamarla con profunda convicción y poder, ya que el Espíritu y la palabra a través del Espíritu puede hacer cambiar vidas. Hermanos, que en estos 3 puntos de vista que he querido compartir con vosotros en esta mañana, contenido, autoridad y poder, queden en nuestras mentes para que nosotros podamos
compartir, no avergonzarnos del Evangelio. Antiguamente no se avergonzaban del Evangelio y se jugaban el ser llevados a la cárcel, el ser perseguidos. Unos cuantos años atrás, los colportores que traían Nuevos Testamentos traducidos desde Ginebra, traducidos por Pérez de Pineda, y venían con borricos hasta Sevilla y Valladolid, muchos de ellos acabaron muertos en la hoguera por traer la palabra de Dios. Y hoy nos hemos olvidado, nos pensamos que es un libro más, que lo compramos y mira, hoy me compraré esta versión, o me compraré aquella que no la tengo y es más bonita y me gusta más. No, no, no. Ha habido gente, han habido creyentes, han habido hermanos nuestros que han pagado el precio de sus vidas para que hoy tengamos la palabra de Dios. De manera que aprendemos a amarla, aprendemos a compartirla y que no nos avergonzamos, que no nos avergoncemos de ella nunca. Repito que yo en el trabajo me enteré de un compañero que era creyente, un hermano, y en la oficina donde trabajaba nadie sabía que era evangélico. Eso me dio pena. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos haga saber que lo que tenemos es algo muy precioso, muy valioso y que no debemos avergonzarnos de ello ni de compartirlo mucho menos. Que Él nos bendiga.